gran enojo en la Casa Gris por la decisión de la legislatura el día de ayer de aprobar de manera express y con un tratamiento sobre tablas, es decir, con un tratamiento que no tuvo discusión en las comisiones legislativas, dos proyectos de ley que después fueron ley. Habrá que ver qué temperamento adopta la Casa Gris respecto a las leyes aprobadas. Claro. Porque ustedes saben que la Constitución santafesina le da el poder de veto al gobernador respecto a total o parcial respecto a las leyes aprobadas por el legislativo. El legislativo después puede insistir en la sanción de esas leyes, pero debe reunir los 2/3 para lograr su aprobación y después sí se transforma en ley. Digamos, ahí podría haber un problema, un segundo problema institucional que es qué hace si la Casa Gris decide vetar las leyes aprobadas. Son dos leyes, la primera plantea una incompatibilidad de los funcionarios que trabajan, que se desempeñen en el MPA o en el organismo de investigaciones para trabajar en el Poder Ejecutivo y después regresar al Ministerio Público de la Oposición. Básicamente lo que se señala acá es que el ejemplo es el de Marcelo Saín, que abandonó temporariamente, pidió licencia temporariamente a su cargo como jefe del organismo de investigaciones de la provincia de Santa Fe, que depende del NPA, tomó licencia para ser ministro de Seguridad de otro poder que es el Poder Ejecutivo, del ministro de Seguridad Omar Perot. La idea primaria, la idea inicial de Marcelo Saín, según uno pudo saber en su momento, era la de permanecer en los primeros momentos de la gestión y después retornar al organismo para continuar una gestión que dura 6 años del organismo de investigaciones, que tiene un plazo, digamos. En el Poder Ejecutivo un ministro puede durar 4 años, pero puede durar 2 meses. El gobernador no está obligado a sostenerlo si no le gusta cómo trabaja. En el Ministerio Público de la Acusación y en el organismo de investigaciones los mandatos duran 6 años y salvo que te manden una macana muy grande y te remuevan de ese cargo, es un cargo que se cumple sí o sí, o te enfermes, por supuesto, es un cargo que se cumple sí o sí en su totalidad. Eso es una restricción que es directamente apuntada al ministro Saín. Tengo mis dudas, yo sé que hay una entrevista pensada para esta tarde vinculado a esto, tengo mis dudas si tiene efecto retroactivo, porque el ministro Saín lo hizo el año pasado, pidió licencia el año pasado para venir al Poder Ejecutivo, o para ir al Poder Ejecutivo. Si esta ley ya entra, si es que entra en vigencia, digamos, abarcaría el proceso que está, o alcanzaría a la actitud adoptada por Marcelo Saín respecto a este tema. O sea, no podría volver Saín si la ley que se votó no es vetada y tiene vigencia, habría que preguntarse si tiene efectos retroactivos o si no los tiene. Eso por un lado. Después se discutió en otra ley que también tuvo un tratamiento rapidísimo, así por un tubo, de la restricción del uso de los gastos reservados de justicia y de seguridad, sobre todo los de seguridad. El proyecto de ley tiene autoría de Pablo Farías, el principal alfil de Miguel Lifchit en la legislatura, fue su ministro de gobierno durante 4 años, cuando Lifchit fue gobernador, y plantea básicamente que transcurrido un tiempo de la utilización de los gastos reservados, en algún momento el Poder Ejecutivo o el ministro de Seguridad deberá aclarar para qué usó peso por peso esos gastos reservados. Si fue para pagar el viático de un detective para, no sé, viajar a Jujuy, a Paraguay o donde sea, en el marco de una causa judicial, para comprar una lancha, para monitorear el río, para comprar más café, en definitiva pudo usarse para muchas cosas. De hecho, hay una gran sospecha que la gestión Puyaro los usó para pagarle a los abogados de los imputados en el crimen de Franco Casco, que estaban trabajando en asuntos internos mientras fue gestión Puyaro y mientras fue gestión Lamberto como ministro de Seguridad anteriormente. Digamos, estos gastos reservados ciertamente no son muy discrecionales, se los audita poco, se los controla poco y nada, más nada que poco, te diría, y por lo tanto representan un volumen gordo de plata, un volumen grande de plata,
que nadie pregunta. ¿Por qué? Porque no quiere, tampoco la política, también la política tiene esa comodidad. No quiero preguntar porque seguro si pregunto acá está un quilombo, un problema. Porque si vos tenés mucha plata en gastos reservados, Juan, y no puedes después justificarla, te creas un problema con el ministro, te creas un problema dentro de tu partido, porque después está el toma y daca, pero viste que ellos nos dieron una mano cuando fue aquella ley que nos pidieron y se las votamos. ¿Para qué le vamos a andar retaseando? ¿Para qué lo vamos a andar pinchando con esto, con aquello? Ciertamente existe un uso muy discrecional del gasto reservado, ciertamente hay que cuestionarlo, monitorearlo, auditarlo fuertemente. Pero lo que pasó ayer es también, otra señal es el ministro Saín. Todo esto que uno dice, en el fondo está muy buena la discusión, una discusión que es complejísima, se dio en 20 minutos. Claro. Entonces uno dice, 20 minutos, ¿tiene seriedad? ¿Tiene legalidad? No. Sí. ¿Tiene seriedad discutir una ley tan profunda en 20 minutos? Y la verdad que no. Yo creo que hay alguna... A ver, hay que marcarlo todo, siempre. Tiempo, forma y contenido. Si hablamos de contenido, es esto que vos marcás. Si tienen que discutir la utilización de gastos reservados, sí, claro. Tiene que haber control y sí, sería lo ideal, ¿no? Tiempo te da esta cuestión que vos marcás. La verdad es que tratar esto en 20 minutos, sobre tablas, sin debate en comisiones, y pierde mucha seriedad, Y después hay otra cuestión que es real. Si vos la analizás y la ponés dentro de un contexto, no sé si vas a coincidir conmigo, pero claramente son leyes que le apuntan a la cabeza al ministro Saín. Si hablamos de la primera, sobre todo de la primera, es una presión para que le digan al ministro o se va o renuncia al otro cargo que tiene licencia. Digamos, claramente es eso, decirle, váyase, ministro, váyase del Ministerio de Seguridad a cumplir su otra función o renuncia a la otra función en todo caso. Que encima si vos le pones y la pasás por el matiz de la cantidad enorme de funcionarios del Frente Progresista que pegaron el salto del MPA al Ejecutivo y viceversa y del Ejecutivo al MPA sin 10 minutos siquiera entre uno y otro, y algo que hemos marcado siempre nosotros y hace mucho ruido. La verdad que sí hace mucho ruido, que te peguen, que agarren la garrocha y que de repente te peguen un salto de un poder al otro y de vuelta, porque está claro que están identificados con una gestión y con una situación, por lo menos que esperen un tiempo, digamos. Con lo cual, si vos lo pasás también por ese matiz, y sí, ¿cómo no me va a hacer ruido? Y lo mismo con el tema de los gastos reservados, es decir, la gestión Puyaro está siendo investigada por la utilización de esos gastos reservados, al menos muy polémico, por pagarle los abogados que además eran amigos de la gestión y que además antes cumplían funciones de gestión, pagarle a esos abogados para defender a los policías que asesinaron, molieron a palos y tiraron al río atado de pies y manos a un pibe, a Franco Casco en Rosario, pagarle los abogados a esos policías para defenderlos con gastos reservados. Con lo cual, si también vos lo pasás por ese matiz, y bueno, ok, quienes proponen la ley fueron extremadamente claros en la rendición de los fondos, ¿fue el Ministerio de Seguridad un ejemplo de utilización de fondos reservados? La verdad que no, Entonces, hay que pasar este tipo de situaciones, hay que pasarlas por todos estos matices que venimos diciendo para poder entenderlas. ¿Y sabés qué pasa? ¿Y cuál es el verdadero problema? Que lo más importante de todo, que es el contenido, que es lo que hablábamos al principio, queda absolutamente desdibujado. No te cree nadie que te interesa realmente controlar cómo se gastan los fondos reservados. No te cree nadie que realmente lo que te interesa es que un funcionario no salte de un poder al otro con la garrocha 10 minutos en un lado y 10 minutos en el otro. Claramente tenés una intencionalidad que va directamente con una cuestión política con un funcionario puntual. Con lo cual se desdibuja todo, ¿no? Sí, coincido con todo. Es un misil para, todos misiles, ¿no? Para Marcelo Saín, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Él ha declarado que tiene bastante claro qué es lo que está operando, qué es lo que está crujiendo con estas leyes. Y volvió a plantearse y a quedar en evidencia un acuerdo de todo el Frente Progresista Cívico y Social con un sector del peronismo, ¿no? Que más allá que en un caso votó por unanimidad el proyecto, en el caso de los gastos reservados,
y en otro caso tuvo 4 abstenciones, que son las de 4 senadores del PJ. El resto también acompañó la cuestión vinculada a la modificación del funcionamiento del MPA y del organismo de investigación. El peronismo también, o sea, quedó en evidencia esa entente que se formó, se consolidó en la gestión Bonfatti contra Ferri, de generar un espacio común, político, sistémico, que permitía gobernar por un lado, pero también permitía que un sector del peronismo o cogobierne o participe activamente de muchísimas decisiones. Ayer volvió a quedar otra vez eso en claro. Y me parece que eso es lo que también molesta a propios extraños. Dentro del PJ, el peronismo tiene mucha calentura con sus legisladores del PJ que acompañaron este proyecto, pero mucha calentura. El gobernador está realmente muy enojado con lo que ha sucedido. Miraste tuit de Rubén Miklik, uno de los ministros de la gestión de Perotti, que tuiteaba esto ayer, 20 minutos, media hora después que termine la sesión. Muchos años jugué de arquero en un equipo de, entre comillas, compañeros. Muchos años jugué de arquero en un equipo de compañeros. Los goles que más me dolían eran los goles en contra. Este es el tuit del ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe. Claramente, ¿no? Haciendo referencia a los senadores del PJ, ¿no? Directamente, porque si vos analizás, en diputados el bloque del PJ no votó. Hay 4 de los 11 senadores que tiene el PJ, que son los que responden directamente a Perotti, que no votaron. El resto, 8, levantaron la mano. O sea que prácticamente está hablando directamente de los senadores. No, prácticamente no, está hablando directamente de los senadores, Rubén Miklik. Por ende, evidentemente hay enojo fuerte. Sí, de los senadores que responden a Armando Trasferri, ¿no? Que es el gran personaje, el gran gestor de ese espacio, del nuevo espacio Resistiré en la política santafesina, que tiene obviamente mucha relación con el Poder Judicial, mucha relación con la policía, mucha relación con los negocios, principalmente del sur provincial, y obviamente representan un factor de poder importante. Imagínate Perotti, que podría tener la básica idea de decir cuento con mis compañeros, como lo planteó Miklik, para sancionar una ley así o asá, y a la vuelta de la esquina le votan al revés. La verdad que es muy raro, ¿no? Esto, o no tanto, ¿no? Tiene sus explicaciones esto que está sucediendo en la Cámara de Senadores. Igualmente queda, insisto, queda otra vez muy palmariamente al descubierto una sociedad que, bueno, que funcionó muy aceitada durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe, entre PJ y Frente Progresista, entre un sector del PJ y Frente Progresista Cívico y Social. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa si juega el Capitán Beto o no juega el Capitán Beto después, ¿no? Mirá, todo indicaría que sí, que va a jugar el Capitán Beto, el Beto, digamos, a las leyes, pero qué problema también, porque, a ver, vos estás diciendo por un lado que buscás transparencia institucional, que querés enfrentar al delito, que no hay más pacto con el crimen, y estás planteando vetar 2 leyes, una que tiene un sentido estrictamente objetivo de calidad institucional y otro un sentido de control y transparencia administrativa, y vos decís, para el desinformado, vos decís, y la verdad que es muy lamentable. Ahora, al desinformado hay que informarle que estas 2 leyes, que son muy profundas, salieron así como sale no sé, algo que sale rápido por un tubo, sin discusión parlamentaria, y que esto también debe ser A ver, muchas veces decimos, la legislatura cuando no aprueba durante 2 asambleas consecutivas los pliegos de jueces, por ejemplo, ese juez que no tuvo discusión parlamentaria su pliego
queda nombrado en su cargo. Y después nos lamentamos porque se fue, se hizo esto, hizo lo otro, pasó así, pasó así. También hay que poner, no sé si en el mismo nivel, pero se puede parangonear. También hay que decir que, si bien es legal lo que pasó ayer, verdaderamente es bastante ilegítimo. Totalmente. Discutir dos leyes sobre tabla, Juan, y cuando vos podés tomarte tu tiempo, discutir la ley tranquilamente. Bueno, lo que puede hacer Perotti es avanzar en el veto y enviar proyectos para que se debatan en comisiones.